Hola, buenas tardes. Soy Olga Tarnovska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. Os quiero agradecer vuestro apoyo, vuestros comentarios y los likes y, por supuesto, una suscripción. Hoy están pasando muchísimas cosas y el presidente Zelensky está ahora en Nueva York. Estaba ayer por la noche visitando el hospital donde se recuperan los militares ucranianos y también entregó medallas. Son gente que normalmente tiene amputaciones o heridas muy graves y están en diferentes hospitales o clínicas. En todos los países hay gente, gracias a Dios, nos están ayudando a medida de lo posible. Hoy ya está en la Asamblea General de la ONU, ha hecho su discurso y también ha hecho su discurso Biden. Y el discurso de Biden ha sido bastante fuerte, muy determinado, que ha dicho que solo Rusia es responsable de esta guerra. Solo Rusia es capaz de parar esta guerra y solo Rusia está impidiendo la paz, ¿no? Entonces, hay una determinación, digamos, de reunir y consolidar el apoyo internacional a Ucrania en este sentido. También, no sé si va a pasar o no, parece que hay una iniciativa de ampliar el Consejo de Seguridad de la ONU, incluyendo los países como Brasil, India y África del Sur, ¿vale? Entonces, y también retirar el veto, la opción de veto que tiene Rusia cuando hay alguna moción en contra del país, o sea, modificar un poco el estatuto. Es una iniciativa curiosa que por un lado, claro, va a modificar la balanza de fuerzas en el Consejo de Seguridad y también si Rusia vota que no, sus aliados, digamos, los países del Global South, del sur global, como son Brasil, India y África del Sur, que quieren ser, digamos, jugadores importantes en sus continentes, ¿no? Entonces habrá una, ¿cómo se dice? Una riña si Rusia no lo permite. No sé cómo va a seguir este tema, pero es una iniciativa curiosa. También hoy ha empezado el Rammstein, donde también se ha solidificado el apoyo militar a Ucrania. Sus discursos se hicieron Lloyd Austin y Mark Milley, que es el comandante de las Fuerzas Unidas. Entonces, el proceso sigue, ¿no? También en Rammstein, Alemania confirma su ayuda militar de 400 millones de euros. También los países como Dinamarca. Nos prometen 30 tanques Leopard y 15 tanques de otra modificación. Alemania nos promete 200 carros blindados, 50 drones marítimos, etcétera, etcétera. Entonces, eso quiere decir que Ucrania en un tiempo va a tener una ayuda, digamos, continua para seguir sus operaciones militares. Hay varias noticias importantes que me gustaría tocar. Que me gustaría tocar. Vale, entonces, Rusia ayer se han descubierto algunas cosas curiosas, ¿no? En Rusia ayer, por ejemplo, se revelaron los encargos del Ministerio de Defensa de 230.000 carnés para familias de los fallecidos. Entonces, indirectamente, Rusia ya reconoce 230.000 fallecidos y como 750 carnet de los participantes en operaciones militares, con lo cual ya tenemos casi 1 millón de personas que están involucrados en esta guerra, o sea, soldados militares directos. Entonces, para que veáis qué volúmenes está manejando este país. Luego, el ministro de Defensa ucraniano sustituyó a todos sus viceministros. Yo iba a decirlo ayer, pero se me escapó. Eso también es una cosa importante y es un paso adelante para combatir la corrupción que se ha revelado en este ministerio. Entonces, nuevo ministro y todos los vices también van a ser nuevos. Kadyrov sigue la incógnita, ¿no? Parece que el riñón número 6, no sé, que le han trasplantado los riñones por un tubo, ¿eh? O sea, tenían ahí a los donantes esperando y 6 riñones, tíos, eso es brutal. Entonces, dicen que el séptimo riñón va mejor.
pero al mismo tiempo ya hay varios comunicados de que está muerto. Entonces, entre el séptimo riñón y la muerte de Kadyrov, ahí estamos. Todavía no se ha confirmado y hasta que encuentren a un sucesor, probablemente ahí vamos a quedar, séptimo o noveno o octavo riñón. Dice la gente que se ríe, dice que la gente que está en el hospital y cerca que vayan cuidando sus riñones porque es un proceso que se lo pueden robar ahí en pleno día, para Kadyrov, claro. Bien, seguimos. Hoy también está pasando una cosa muy importante, que es la confrontación de Azerbaiyán con Armenia, ¿no? Azerbaiyán ha empezado las operaciones antiterroristas en Nagorno-Karabaj, han destruido los puntos de fuego, han bloqueado la teletransmisión y la comunicación aérea de Nagorno-Karabaj y han atacado pues, los puntos militares, digamos, de Armenia en el territorio de Nagorno-Karabaj. Dicen, no lo sé, yo no voy a mentir porque no estoy muy especializada en este tema, pero dicen que fue la venganza de Putin a Armenia, porque Armenia empezó a tener relaciones y ejercicios conjuntos con los Estados Unidos y se mostró así más solidaria con Ucrania, mandó algo de ayuda humanitaria hace poco. Entonces como que intentó posicionarse al otro lado de Rusia y Putin no se lo perdonó a Pashinyan. Entonces hay una revuelta en Armenia. Tanto están exigiendo al gobierno a que defienda a los armenios que están viviendo en Nagorno-Karabaj y pues también protestando en frente de la embajada rusa, diciendo que son sus peores enemigos. Así que es un conflicto, digamos, importante, ¿no? Porque también los azerbaiyanos han dicho que la población civil tiene que salir, le han abierto corredores verdes para salir hasta que ellos terminen la operación antiterrorista. No quieren negociar con el gobierno de Nagorno-Karabaj porque no lo consideran legítimo. Así que vamos a ver cómo evoluciona esto. Bien, entonces, ¿qué más tenemos? Lo que nos... Los rusos siguen atacándonos todas las noches. Esta noche nos han lanzado 31 drones y un misil. Los de 31 hemos derribado 28 drones, pero desgraciadamente 3 drones han caído en la ciudad de Lviv y han incendiado varios almacenes industriales. Entonces el incendio era tan grande, porque son más de 9.000 metros cuadrados, casi 3 almacenes, que duró 12 horas. Y es tremendo porque se quemó por completo el almacén de ayuda militar de Caritas, 300 toneladas de ayuda humanitaria, de todo, desde comida hasta generadores. Eso es la guerra de Rusia. Y también lo ha confirmado la ONU, que efectivamente su almacén estaba totalmente destruido. Hay una persona muerta y varios heridos. También los rusos bombardearon el puente en la ciudad de Kupiansk, que es en Kharkiv, a través del río Oskil. Entonces la gente que estaba pasando por el puente en coches fue asesinada. Son 6 personas. En Gerson también esta mañana han bombardeado. Como Gerson está cerca, está en el alcance de artillería, hay tiroteos todos los días. Todos los días hay varios muertos, o en los pueblos, o en Gerson, o por aquella zona, ¿no? Y es para nosotros un dolor esta región, porque pues un trolebús en plena mañana pues dejó a 2 muertos y varios heridos. Así que ahí estamos. También la ciudad de Kryvyi Rih fue alcanzada por aquel misil, el único misil Iskander-M que ellos lanzaron, llegó a incendiar un edificio residencial en Kryvyi Rih y también destruyó las fachadas de los edificios de alrededor. Y también bombardean constantemente con artillería la ciudad de Nikopol, y esta vez son casas particulares destruidas. Otro asunto importante es el acuerdo de la importación de trigo ucraniano a la Unión Europea, ¿no? Creo que hasta el 15 de septiembre Ucrania tenía un embargo impuesto a la exportación de su trigo a la Unión Europea. Luego la Unión Europea abolió este embargo, sin embargo hay 3 países que han dicho que van a prohibirlo a pesar del levantamiento del embargo comunitario, que es Hungría, Eslovaquia y Polonia. Entonces estamos ahí en una disputa
porque para nosotros es importante, no tenemos mucho que exportar y por supuesto es también trigo que es, por decirlo, es vital para muchos países. Lo que pasa que como el precio al que lo vende Ucrania es mucho más bajo que el precio que lo venden otros países, Polonia por ejemplo, pues hay traders que empiezan a trapichear con esto y tal vez revientan los ingresos de los mismos agricultores polacos. Entonces hay una cosa que se pone un poco fea, ¿no? Porque cada vez que hay una disputa Rusia va a meter mano y va a intentar a que nos peleemos, a que haya una riña. Entonces el Ministerio de Economía ucraniano propone una exportación de tránsito en el ámbito de las licencias emitidas por el gobierno, por el Ministerio de Economía y Ministerio de Agricultura, aprobadas, las cuotas aprobadas por estos países. No sé qué va a pasar. Vale. Cosas que tal vez pueden ser importantes. Esta guerra, me han preguntado algunos por la economía rusa, si Rusia está mal. No está mal. Por supuesto, su economía está bastante dañada por algunas de las sanciones, pero no tan mal como podíamos prever. O sea, Rusia ya ha vuelto a los índices de su economía en el año 21, ¿vale? Entonces, las sanciones no le afectan mucho porque seguramente las esquiva de alguna forma. Y Rusia tiene una cosa, tiene el ciclo de la producción alimentaria cerrada, ¿no? Ya como había unas cuantas sanciones antes, ellos ya han hecho esa autonomía. Así que en Rusia no habrá hambre. Eso quiere decir que Putin y su régimen pueden aguantar todavía varios años fácilmente, porque su población va a ser muy pobre, se va a empobrecer obviamente, pero a Putin eso le da igual, ni los negocios ni el desarrollo. Han conseguido reforzar su industria bélica, ¿vale? Ellos están produciendo 24 horas, muchas fábricas de proyectiles tal están funcionando a tope. O sea, el mundo no está a nivel de Rusia con la producción de todas esas cosas. Vale, sus proyectiles son muy antiguos, sus tanques están ahí con las tecnologías de los años 80, pero ahí están. Y van a seguir si no los paramos, por supuesto. Para esto necesitaríamos armas de larga distancia para quebrar al menos esta producción. Así que Rusia no está tan mal como parece y el mundo ha sobrevalorado la acción de las sanciones. Habría que imponer más sanciones, pero claro, esto ya es pedirle mucho. En New York Times salió un reportaje hoy, me imagino que alguno lo habrá leído, que en Konstantinivka había como hace 2 semanas un misil balístico que cayó en el mercado central de Konstantinivka, en la región de Donetsk, ¿no? Entonces murieron varias personas, había muchos heridos, y ahora este tío, que se llama Thomas Gibbons Neff, escribe que fue un misil Buk ucraniano. Vale, entonces estaba diciendo que la dirección del misil, que no era desde la parte rusa, sino desde la parte ucraniana, y en base de los reflejos, él dice que no era no venía desde el lado ruso, pero entre que los misiles cambian de dirección muchísimo y entre que este señor no muestra ninguna foto, ningún resto del misil Buk, que es un misil diferente, y los ucranianos tienen identificado el misil que ha llegado ahí, que es el S-300 con sus números y con sus cosas. Pero bueno, este señor, simplemente os digo que hay este reportaje y además este señor ya en su momento ha publicado varios reportajes antiucranianos. Entonces puede ser una persona que está cobrando de Rusia directamente detonando a Ucrania, ¿vale? Y claro, y lo hace justo, el Konstantinivka fue hace más de 2 semanas, ¿no? Y lo publica justo hoy, justo cuando Ucrania está Zelensky está en las Naciones Unidas con sus discursos, etcétera, etcétera. Entonces hay fuerzas prorrusas muy importantes y para financiar una publicación en New York Times, ya os podéis imaginar. Entonces este señor ya ha hecho 3 publicaciones. Primero estaba hablando que aquí comerciamos con armas y con tanques y vendemos lo que pues nos mandan. Luego ha dicho que estamos usando las bombas de racimo contra las aldeas, nuestras propias aldeas, para ahuyentar a los rusos.
Y también estaba hablando de los voluntarios americanos que son unos mentirosos y borrachos y no sé qué historias. Entonces este tipo tiene un objetivo bastante definido y ya le han privado de su acreditación periodística 2 veces porque se metía en las zonas de conflicto sin tener permisos. Vale, es simplemente que vais a poder escuchar la información sobre este tema. Y Ucrania todavía no ha hecho ninguna declaración oficial, pero os dais cuenta que el refrán famoso calumnia, calumnia que algo queda, funciona perfectamente, porque te echan mierda y ya queda. Y aunque tú desmientas, ya todo el mundo se ha quedado con la idea número 1, ¿no? Dice, algo habrá, si no, no habría dicho. ¿Y por qué le permiten escribir esto? Entonces, es una de los métodos famosos de la propaganda rusa, que se llama el arenque podrido, ¿no? Que tú lo estás aireando y luego ya da igual si fue verdad o no, ¿no? Lo importante es echar esa mierda. Y es lo que hace este individuo. Vale, y para terminar, simplemente os digo que hoy me han mandado un discurso de Timothy Snyder, un podcast, que dice que Ucrania va a los Estados Unidos agradeciendo su ayuda, pero también hay cosas que el mundo tendría que agradecer a Ucrania. Y dice 10 cosas. Yo os digo simplemente las 5 primeras. Que Ucrania lucha sola en una guerra a la que el mundo estaba preparándose durante 75 años. Y entonces tenemos un país pequeño, impreparado, luchando contra un agresor contra el cual íbamos a luchar todos, ¿no? Entre Europa y pues toda la OTAN. También Ucrania ha hecho una auditoría en el sector militar internacional, porque en realidad nadie sabía cuántas armas, cuántos proyectiles, cuántos tanques tenían. Y de repente se han revelado cosas importantes, que muchos armamentos estaban en desuso, anticuados, rotos, etc. Entonces es una cosa importante. Ha contribuido a la seguridad internacional europea y pacífica. Entonces ya todos los países van a aumentar tanto sus presupuestos como su vigilancia por el tema de la seguridad, ¿no? Que antes creíamos que vivíamos en un mundo, vamos, de unicornios pacifistas y que esto no sería, creyendo que esto no sería posible, y lo es, ¿vale? Entonces hay que volver a ponernos serios. China. Timothy Snyder cree que China va a abstenerse a atacar Taiwán porque ya estaba preparando esa operación, pero cuando vio que Ucrania consigue luchar, resistir, incluso desocupar sus territorios, ya se lo va a pensar 2 veces, que la guerra en Taiwán no le va a parecer el pan comido. Y, por supuesto, la elección de Ucrania de luchar por la democracia, por la libertad, por los valores, también es tiene una importancia filosófica y metafísica, ¿no? Que la libertad no es que te puedes hacer lo que te dé la gana, la libertad es poder expresar, vivir y corresponder a una serie de valores, ¿no? Valores humanos que a lo mejor estábamos ya a lo largo del siglo XX decepcionados con el mundo y ahora van a cobrar un nuevo, digamos, sentido, todas esas cosas. Así que nada, venceremos.